Pasamos a la siguiente presentación de proyecto. Es el titulado Valor mecanístico y predictivo del análisis espectral del electrocardiograma de superficie en pacientes con fibrilación auricular paroxística sometidos a cardioversión farmacológica con Vernacalán. Lo presenta el doctor David Filgueiras del Hospital de la Paz. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer la invitación y el haber sido seleccionados. Y bueno, pues como todos sabéis, existe un interés especial en la investigación de diferentes estrategias que estudien los mecanismos implicados en la terminación de la fibrilación auricular. Además, existe un interés creciente en el uso de fármacos que tengan bloqueo selectivo de canales iónicos auriculares para la terminación de la fibrilación auricular y evitar efecto proarrítmico a nivel ventricular. Bueno, como veis en esta gráfica, pues fundamentalmente el potencial de acción de la aurícula es distinto al potencial de acción ventricular y cuando se bloquean canales específicos auriculares podríamos evitar la afectación de temidas arritmias ventriculares. Estos canales fundamentalmente son la corriente ultrarrápida de potasio, IKUR, la corriente dependiente de acetilcolina y la constitutivamente activa dependiente de acetilcolina. También recientemente se ha visto que hay una corriente de sodio que se puede afectar más en la aurícula que en el ventrículo dependiendo de las condiciones. Estas corrientes permiten que la aurícula se active a más velocidad, como es la corriente de acetilcolina. De hecho, la fibrilación auricular vagal pues se conoce desde los años 50 que es un mecanismo para tanto la iniciación como el mantenimiento de la fibrilación auricular. Recientemente el trabajo de Sandip Pandit pues, ha demostrado que a concentraciones crecientes de potasio se afecta la fibrilación auricular y llega a terminarse sin terminarse la fibrilación ventricular. Quiero decir, a concentraciones extracelulares conscientes de potasio hacemos que haya menos sodio disponible y llega un momento en el que no hay sodio disponible a nivel auricular, pero sí que lo sigue habiendo a nivel ventricular, con lo cual hay distinta sensibilidad del sodio de la aurícula al sodio ventricular. Esto permite además que se hayan desarrollado drogas, fármacos, que hacen que se bloquee más la aurícula que el ventrículo, como es la ranolacina o como es el Vernacalán, que además tiene un efecto frecuencia dependiente. Cuanto más rápido va la frecuencia fibrilatoria, más efecto tiene la droga. Bueno, claro, lo que tenemos parece que está establecido o cada vez se acepta más que la reentrada es el mecanismo que sostiene la fibrilación auricular y lo que nos interesaría es que ese bloqueo farmacológico selectivo auricular terminase la reentrada. Lo ideal sería ver este tipo de imágenes que se han demostrado en la literatura y poder ver cómo afecta la droga a la reentrada. Sin embargo, eso no es posible a nivel clínico y la metodología experimental no podemos utilizarla, ¿no? Entonces necesitamos utilizar herramientas de uso clínico para ver cómo se ve esa reentrada o la retransmisión de esa reentrada a nivel del ECG de superficie. Eso se ha demostrado que el análisis en tiempo y frecuencia de las señales auriculares se correlaciona con el comportamiento del mecanismo reentrante. A nivel clínico, además, el análisis espectral de la señal auricular del electro permite estimar la frecuencia de la FA registrada directamente desde el endocardio. Con lo cual, la frecuencia fibrilatoria, además, es un predictor muy fiable en la conversión de arritmia sinusal tras el bloqueo clásico con bloqueadores de sodio, como la flecainida, o bloqueadores de potasio, como el ibutilido. Frecuencias bajas, en torno a 5,6 hercios fibrilatorias, asocian a terminación de la fibrilación auricular. Por lo tanto, el bloqueo selectivo de corrientes auriculares de acetilcolina o específico del sodio auricular podría permitir terminar fibrilación auricular con frecuencias más altas, cosa que no consiguen ni la flecainida ni el bloqueo con ibutilide. Con lo cual, el objetivo de nuestro estudio es estudiar la frecuencia de activación auricular y valores de frecuencia dominante durante la monitorización digital y continua del ECG de 12 derivaciones al inicio y después de la administración de Vernacalán en pacientes con FA paroxística. El objetivo secundario sería analizar el efecto de Vernacalán sobre la frecuencia de activación auricular en aquellos valores y valores de frecuencia dominante en pacientes que tienen menos de 24 horas y más de 24 horas. La hipótesis es que el Vernacalán, debido a la selectividad auricular, predominancia en selectividad auricular,
y bloqueo de canales de sodio y de acetilcolina podría ser capaz de determinar los casos de FA paroxística con altas frecuencias de activación auricular, traducido en altos valores de frecuencia dominante en el ECG de superficie. El Bernacalán, además, sería más eficaz en pacientes con FA de corta duración porque no habría remodelado eléctrico. La metodología es un diseño prospectivo, no es aleatorizado, evidentemente. El tamaño muestral estimado, calculando diferencias de un hercio entre los que terminarán y lo que no, es de 25 pacientes y los pacientes que se incluirán serán con FA paroxística, con adecuada terapia anticoagulante según las guías y no habrá contraindicaciones en el uso del fármaco, evidentemente. Se hará una adquisición de datos en la sala de electrofisiología digital continua a 1 kHz de barrido y este es el esquema: basal, perfusión 1, perfusión 2 y post-administración del fármaco. El análisis se hará ciego por los investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, el grupo de José Millet. Se hará una extracción del QRS en la onda T, se hará un análisis continuo de todo el registro de trazados y se hará un análisis espectral de frecuencias dominantes y además parametrización. Bueno, como veis aquí, esta es la técnica que vamos a utilizar gracias a la realización en el laboratorio de electrofisiología. Esto nos permite utilizar un ECG de 12 derivaciones, con lo cual la sustracción del QRS es mucho más eficaz. Aquí veis un trazado en el que nos quedamos con la actividad auricular pura en ese trazado de 12 derivaciones. Aquí es cómo nos quedaríamos con la actividad auricular. Estos son datos preliminares que hemos realizado y veis que después realizamos sobre este trazado auricular, realizamos el análisis espectral que nos da un pico de valor fibrilatorio, que en este caso está en 6 hercios, y también hacemos en el gráfico de abajo a la derecha la parametrización y cómo se comporta en el tiempo, al ser un registro continuo. Bueno, los datos preliminares nos han enseñado lo siguiente. Aquí veis un caso en el que no hay terminación de la fibrilación auricular. Tenemos una frecuencia basal en torno a 6 hercios. Después de la primera perfusión baja la frecuencia fibrilatoria. Después de la segunda perfusión se mantiene más o menos igual. Y finalmente, pues, después de 90 minutos de espera, sigue en frecuencias fibrilatorias más o menos iguales que de la segunda perfusión. Vemos aquí todos los grupos acumulados y cómo después de las administraciones la frecuencia se mantiene en torno a los 5 hercios. Este es un caso de terminación en el cual vemos la frecuencia basal mucho más alta, en torno a 8 hercios. Va bajando con la primera perfusión, baja con la segunda y post-perfusión termina la fibrilación auricular. Vemos aquí los picos espectrales de todas las perfusiones y vemos cómo en torno a 5 hercios termina la fibrilación auricular, cuando la anterior no había terminado, pero había empezado a frecuencias fibrilatorias más bajas. Aquí hemos incluido otros 2 pacientes, es decir, tenemos 2 en cada grupo y lo que vemos es muy llamativo porque vemos que en la gráfica de la línea azul vemos cómo la frecuencia, este es el caso que he presentado con terminación, la gráfica azul nos muestra cómo empieza más alta la frecuencia y termina finalmente, aunque se queda más alto el valor. Sin embargo, el que empieza más despacio no termina, alcanza más o menos bajadas similares, pero no llega a terminar, a pesar de una segunda perfusión. Lo mismo ocurre con el segundo caso. Aquí vemos una tabla de 4 casos en el cual la terminación, los valores son más altos, los casos que termina. Sin embargo, en los que no termina parece que es más bajo. Bueno, esto es simplemente preliminar, simplemente 4 casos, pero es tremendamente interesante, ¿no? El impacto clínico nos viene marcado porque nos podría indicar el valor mecanístico en la cardioversión farmacológica de la FA paroxística mediante el uso de un fármaco o fármacos que están por venir con perfil preferencial en el bloqueo de corrientes iónicas auriculares. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la audiencia? Sí, David. Mi pregunta es precisamente sobre la última diapositiva, la aplicabilidad clínica. ¿De qué modo un resultado positivo de este estudio crees tú que va a tener una aplicabilidad clínica directa o indirecta? A mí se me ocurrió esta idea por una cosa, porque cuando uno veía los estudios con Bernacalán, pues yo creí que iba a ser al revés. Yo no me creía esto exactamente. Cuando empecé a ver los resultados, pues me quedé impresionado, ¿no? Entonces, vemos que con Bernacalán el 50% termina y el 50% no termina. Es así, todas las series son iguales.
¿Por qué? Y los 4 casos han sido así. 50% han terminado y 50% no. ¿Por qué? Pues parece que justo los que la fibrilación es más rápida es en el que tiene más efecto el fármaco. Con los fármacos clásicos es al revés. Los que van más despacio son los que terminan. Entonces, ¿la utilidad clínica cuál puede ser? Pues evidentemente este análisis en un electro a nivel al pie del paciente no es posible, ¿no? Entonces, utilidad clínica desde el punto de vista del entendimiento de cómo funciona el fármaco y quizás podamos identificar algunos parámetros clínicos asociados, por eso del análisis de menos de 24 horas y entre 24 y 48 horas, que nos permitan un poco orientar el uso de esa droga, porque es tremendamente rápida cuando funciona. La terminación media está descrita en 14 minutos, alguien muy sintomático se la pone y se quita, ¿no? Y eso lo hemos visto y se van encantados por eso, ¿no? Pero yo creo que hay que orientarla, por lo cual iría por ahí un poco. Una vez encontramos en los que termina, intentar ver porque las características clínicas las vamos a recoger si hay algo que nos pueda orientar con los parámetros clínicos asociados.